Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. El fútbol medieval que parecía una guerra. 1. El fútbol nació de juegos violentos y casi sin reglas en la Edad Media. Mucho antes de que existieran estadios, árbitros o tarjetas, en la Edad Media de Inglaterra se practicaba una versión del fútbol conocida como mob football, que era tan desordenada que hoy parecería una batalla campal más que un deporte. No había límite de jugadores, podían participar pueblos enteros, y el campo era todo el territorio entre una localidad y otra. El objetivo era llevar una pelota improvisada hasta un punto acordado, que podía estar a kilómetros de distancia. No existían reglas claras, así que se empujaba, se golpeaba y se hacía prácticamente cualquier cosa para avanzar. Las lesiones eran frecuentes y las ventanas de las casas terminaban rotas. Incluso, algunos reyes intentaron prohibirlo porque causaba disturbios y distraía a los hombres del entrenamiento militar. Sin embargo, el juego era tan popular que siempre regresaba. Esta versión salvaje del fútbol demuestra que el deporte moderno no nació ordenado ni elegante, sino que fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en algo mucho más estructurado y seguro. 2. Las primeras reglas oficiales se escribieron en una taberna. En 1863, representantes de varios clubes ingleses se reunieron en la taberna Freemasons Tavern de Londres para ponerse de acuerdo sobre cómo debía jugarse el fútbol. Hasta ese momento, cada escuela o club tenía sus propias reglas, lo que hacía difícil competir entre sí. En esa reunión se creó la The Football Association, la primera asociación oficial del deporte. Allí se tomaron decisiones clave, como prohibir llevar el balón con las manos y eliminar ciertas formas de contacto físico brusco. Esa separación fue tan importante que dio origen a dos caminos distintos. Uno se convirtió en el fútbol que hoy conocemos y el otro evolucionó hacia el rugby. Es curioso pensar que un deporte que hoy mueve millones y llena estadios gigantes comenzó a organizarse en una simple taberna, entre conversaciones y debates apasionados. Ese momento marcó el nacimiento formal del fútbol moderno. 3. El fútbol tiene antepasados en civilizaciones antiguas. Aunque el fútbol moderno se organizó en Inglaterra, la idea de patear una pelota es muchísimo más antigua. En la antigua China existía un juego llamado Cuju, practicado hace más de 2000 años. Los jugadores debían golpear una pelota de cuero con los pies e intentar introducirla en una red pequeña, sin usar las manos. También en Japón se practicaba el kemari, un juego más ceremonial donde los participantes intentaban mantener la pelota en el aire sin que tocara el suelo. En América, algunas culturas mesoamericanas jugaban con pelotas de caucho en rituales que tenían significado religioso. Aunque estos juegos no eran idénticos al fútbol actual, muestran que la idea básica de controlar una pelota con el cuerpo ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. El fútbol no surgió de la nada, sino que forma parte de una larga historia de juegos similares en distintas partes del mundo. 4. El nombre soccer también nació en Inglaterra. Muchas personas creen que la palabra soccer es un invento moderno de Estados Unidos, pero en realidad nació en Inglaterra a finales del siglo XIX. Cuando el deporte se dividió entre rugby football y association football, los estudiantes de la Universidad de Oxford comenzaron a abreviar los nombres. A association le decían ASOC, y de ahí surgió a soccer, que con el tiempo se acortó a soccer. Era una forma informal de diferenciarlo del rugby. Con los años, en Inglaterra se impuso simplemente la palabra fútbol, mientras que en países donde ya existían otros deportes llamados fútbol, como el fútbol americano, se mantuvo el término soccer para evitar confusiones. Así que, aunque hoy suene extranjero para muchos aficionados, el término nació en el mismo lugar donde se formalizó el deporte. 5. El primer partido internacional fue casi un experimento. El primer partido internacional oficial de fútbol se jugó en 1872 entre Escocia e Inglaterra,
El encuentro tuvo lugar en un campo de cricket llamado Hamilton Crescent y terminó en empate 0-0. Puede parecer poco emocionante, pero fue un momento histórico porque demostró que el deporte ya tenía reglas lo suficientemente claras como para enfrentar a dos selecciones nacionales. Los jugadores no eran profesionales, muchos tenían otros trabajos y jugaban por pasión. Además, la táctica era muy distinta a la actual. Casi todos se concentraban en atacar y apenas existía la organización defensiva. A pesar de su sencillez, ese partido marcó el inicio de las competiciones internacionales que hoy incluyen torneos gigantes como la Copa del Mundo. Lo que empezó como un experimento entre vecinos terminó convirtiéndose en un fenómeno global que une a millones de personas. 6. El día que un rey intentó prohibir el fútbol. En el año 1314, el rey Eduardo II de Inglaterra decidió prohibir el fútbol en la ciudad de Londres porque lo consideraba un juego peligroso y desordenado. En esa época, el fútbol no tenía reglas claras y las personas se reunían en grandes grupos para perseguir una pelota por las calles, causando daños y peleas. El rey estaba preocupado porque esos disturbios afectaban el orden público y además distraían a los hombres del entrenamiento con arco y flecha, que era fundamental para la defensa del reino. Emitió un decreto oficial donde ordenaba que nadie jugara bajo amenaza de castigo. Sin embargo, la prohibición no funcionó por mucho tiempo. El juego era tan popular entre la gente común que continuó practicándose en secreto o reaparecía cada vez que las autoridades relajaban el control. Este intento fallido demuestra que el fútbol ya era una pasión colectiva desde hace más de 700 años, incluso antes de convertirse en deporte organizado. 7. Las porterías no siempre tuvieron red. Hoy es imposible imaginar un gol sin que la red se mueva. Pero durante muchos años, las porterías solo eran dos postes sin nada detrás. Cuando el balón cruzaba entre ellos, no había una señal clara de que fuera gol, lo que provocaba discusiones constantes entre jugadores y espectadores. Fue hasta 1891 cuando un ingeniero llamado John Brodie patentó la red para las porterías. Su idea era sencilla: colocar una malla que atrapara el balón y evitara dudas. Al principio, algunos pensaban que no era necesaria, pero pronto se volvió indispensable porque hacía el juego más claro y justo. Antes de eso, los árbitros debían confiar en su vista y en la honestidad de los jugadores. La red cambió la experiencia del fútbol, no solo para quienes jugaban, sino también para quienes miraban desde las gradas. 8. El balón no siempre fue redondo. En sus primeras etapas, el balón de fútbol estaba hecho con vejigas de cerdo infladas y cubiertas de cuero. Esto hacía que no siempre fuera perfectamente redondo, ya que dependía de la forma natural de la vejiga. Como resultado, el balón podía botar de manera impredecible y cambiar de dirección sin aviso. Además, cuando llovía, el cuero absorbía agua y el balón se volvía mucho más pesado. Golpearlo con la cabeza podía ser doloroso y hasta peligroso. No fue hasta finales del siglo XIX que comenzaron a fabricarse balones más uniformes y resistentes, gracias a mejoras en los materiales y en la costura. La evolución del balón fue clave para que el fútbol se volviera más técnico y preciso, ya que un objeto más regular permitía un mejor control y pases más exactos. 9. El fuera de juego era mucho más estricto al inicio. La regla del fuera de juego, que hoy genera tantas polémicas, era originalmente mucho más estricta. En las primeras versiones del reglamento, un jugador estaba en fuera de juego si se encontraba por delante del balón en el momento del pase, sin importar cuántos rivales tuviera enfrente. Eso hacía que el juego fuera más parecido al rugby, con muchos jugadores agrupados y pocos pases largos hacia adelante. Con el tiempo, la norma se modificó para permitir un estilo más dinámico y abierto. El cambio ayudó a que surgieran estrategias más elaboradas y que el fútbol se volviera más atractivo para el público. Esta transformación demuestra que las reglas no fueron estáticas desde el principio, sino que se adaptaron para mejorar la fluidez y el espectáculo del deporte. 10. El primer torneo oficial fue mucho más modesto de lo que imaginas. El torneo de fútbol más antiguo del mundo
es la FA Cup, creada en 1871 por la The Football Association. La primera edición contó con apenas 15 equipos, una cifra muy pequeña comparada con los cientos que participan hoy. La final se jugó en 1872 y fue ganada por el club Wanderers FC. En ese entonces, los partidos no tenían la magnitud mediática actual ni grandes premios económicos. Era más bien un desafío deportivo entre clubes amateurs que querían demostrar quién era el mejor. Aún así, esa competencia sentó las bases para los torneos organizados que conocemos hoy. Lo que comenzó como un evento sencillo entre pocos equipos, terminó convirtiéndose en un modelo para las copas nacionales e internacionales que apasionan al mundo entero. 11. Un juego chino llamado Kuhu ya tenía porterías hace más de 2000 años. Mucho antes de que el fútbol se organizara en Europa, en la antigua China ya se practicaba un juego llamado Kuhu durante la dinastía Han hace más de 2000 años. Los jugadores debían patear una pelota de cuero rellena e intentar introducirla en una pequeña red colocada entre postes de bambú. A diferencia de otros juegos antiguos, el Kuhu tenía reglas bastante claras y no permitía el uso de las manos. Incluso existían árbitros que vigilaban el cumplimiento de las normas, algo sorprendente para una época tan lejana. El juego era practicado por soldados como entrenamiento físico, pero también formaba parte de celebraciones y eventos de la corte imperial. Con el tiempo se volvió tan popular que se organizaron competiciones formales. Aunque no es idéntico al fútbol moderno, muchos historiadores lo consideran uno de sus antepasados más directos por su estructura y objetivos. Esta conexión demuestra que la idea de anotar goles en una portería no nació en Europa, sino que tiene raíces mucho más antiguas en Asia. 12. El fútbol ayudó a marcar la diferencia entre clases sociales en Inglaterra. En el siglo XIX, el fútbol no solo era un juego, también reflejaba diferencias sociales dentro de Inglaterra. En las escuelas privadas de élite, conocidas como public schools, como Eton College, se practicaban versiones del fútbol con reglas propias y más estructuradas. Mientras tanto, en las zonas industriales, los trabajadores jugaban en terrenos abiertos con normas más simples y adaptadas a su realidad. Cuando comenzaron a organizarse partidos entre distintos grupos, surgió la necesidad de unificar reglas para que todos pudieran competir en igualdad. Este proceso no solo dio forma al deporte moderno, sino que también permitió que personas de diferentes clases sociales compartieran el mismo campo. Con el tiempo, el fútbol se convirtió en un espacio donde obreros y estudiantes podían enfrentarse bajo las mismas normas. Así, el origen del fútbol moderno también está ligado a cambios sociales y a la búsqueda de reglas comunes que unieran a distintos sectores de la sociedad. 13. La primera pelota inflable cambió por completo el juego. Un avance clave en el origen del fútbol moderno fue la creación de pelotas inflables más resistentes gracias al descubrimiento de la vulcanización, un proceso que fortalece el caucho al mezclarlo con azufre y calor. Este método fue desarrollado por Charles Goodyear en el siglo XIX. Antes de eso, las pelotas eran irregulares y poco duraderas, lo que hacía que el juego fuera impredecible. Con el caucho vulcanizado, se pudieron fabricar cámaras internas que mantenían mejor el aire y conservaban una forma más uniforme. Esto permitió que el balón rebotara de manera más estable y que los pases fueran más precisos. La mejora técnica del balón no fue solo un detalle menor, sino un cambio que influyó directamente en la forma de jugar. Gracias a este avance, el fútbol pudo evolucionar hacia un deporte más técnico y dinámico, sentando bases importantes para su expansión mundial. 14. Los primeros árbitros no estaban dentro del campo. En los inicios del fútbol organizado, no existía un árbitro como el que conocemos hoy. En lugar de una autoridad central dentro del campo, cada equipo tenía un representante llamado umpire que defendía los intereses de su propio club. Si surgía una discusión, ambos umpires intentaban resolverla conversando. Solo cuando no lograban ponerse de acuerdo, intervenía una tercera persona desde fuera del campo.
No fue hasta finales del siglo XIX que se decidió colocar a un árbitro dentro del terreno de juego con poder total para tomar decisiones. Este cambio fue fundamental para hacer el deporte más justo y evitar conflictos constantes. La figura del árbitro central ayudó a profesionalizar el fútbol y a garantizar que las reglas se aplicaran de manera imparcial. Lo curioso es que, al principio, se confiaba mucho más en la palabra de los jugadores que en una autoridad única. 15. El fútbol se expandió por el mundo gracias a los trabajadores británicos. El fútbol no se volvió internacional por un plan oficial, sino gracias a los trabajadores y comerciantes británicos que viajaban a otros países durante el siglo XIX. Ingenieros, marineros y empleados de compañías ferroviarias llevaban consigo el balón y organizaban partidos en los puertos y ciudades donde se establecían. En lugares como Argentina y Uruguay, los habitantes locales comenzaron a interesarse por el juego y pronto formaron sus propios clubes. Lo mismo ocurrió en otras regiones donde la presencia británica era fuerte por razones comerciales. Así, el deporte fue adoptado, adaptado y finalmente convertido en parte de la identidad cultural de muchos países. Este proceso explica por qué el fútbol se arraigó tan profundamente en distintas partes del mundo en relativamente poco tiempo. No fue una campaña publicitaria ni una imposición oficial, sino la pasión de quienes lo practicaban lo que permitió su expansión global. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!